nos vamos, me voy a dejar la piel para que ese gobierno sea posible. Si hay voluntad política por parte del Partido Socialista de que hagamos un gobierno de progreso y de cambio, yo creo que tenemos tiempo de sobra. A mí me parece fundamental que haya un referéndum en Cataluña y me parece fundamental que en el marco de ese acuerdo el referéndum figure. Pues ya lo han oído, nueva oferta de gobierno de Pablo Iglesias al Partido Socialista, pero con una línea roja que Pedro Sánchez ya ha dicho que no va a traspasar, la del referéndum en Cataluña. Quédese con esta fecha, 3 de marzo, ese día se va a celebrar la primera votación de investidura. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. De momento, el Partido Socialista ya ha llamado desubicado a Pablo Iglesias. Sí, entre otras cosas, 3 de marzo, curiosamente se cumplen 20 años de la primera victoria electoral del PP en democracia, la de Aznar, 3 de marzo del 96. Digo entre otras cosas porque ha sido muy crítico. Hoy Antonio Hernando, el portavoz de los socialistas en el Congreso, con Pablo Iglesias y con el documento presentado por el líder de Podemos. Se ha despachado a gusto y le ha puesto freno de esta forma. Mire, yo con todo el respeto le diría al señor Iglesias: Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Cristina Cifuentes va a dirigir la gestora del Partido Popular de Madrid tras la renuncia de Esperanza Aguirre, mientras muchos dedos siguen apuntando a Mariano Rajoy. Hoy se han multiplicado las preguntas para el portavoz del Partido Popular de Galicia en el Parlamento, para Pedro Puy, sobre corrupción, y ojo a la respuesta que da cuando se le cuestiona sobre si Rajoy debería o no dimitir. Acabo de decir que cada persona sabe o que ten que facer en función da situación na que se atopa, do coñecemento que ten. Debería tamén a opinión pública saber que nin siquiera dentro do Partido Popular se actúa igual en todas partes. El consumo de antidepresivos ha crecido un 200% en España solamente en los últimos 12 años. Consumimos 4 veces más ansiolíticos que alemanes o británicos. ¿Tendrá algo que ver la crisis económica con ello? Ahora el Colegio de Médicos norteamericano-estadounidense advierte que nos estamos equivocando con los tratamientos, que abusamos de la medicación. Hoy hemos preguntado en la calle si ustedes han pasado alguna vez por esta situación. Tú te das cuenta que no eres la persona que eres. Yo soy una persona muy alegre, muy abierta, y en aquellos momentos pues no quería hablar con nadie. Pues muy mal, porque además no reaccionas de una manera razonable. Aunque pienses las cosas, lógicamente no las vas a expresar de la misma manera porque tu mente no te deja. Enseguida buscamos respuestas con dos expertos, el psiquiatra Luis Ferrer y el psicólogo clínico Manuel Fernández Blanco. Bueno, pues mucha política como siempre por delante, pero efectivamente hoy queríamos quedarnos con ese dato llamativo que ya me estaban corrigiendo mientras Pablo Carballo lo estaba dando, el incremento en el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos, y esa alerta que en las últimas horas veíamos a través de una revista científica que asegura que se está abordando de manera equivocada el tratamiento de la depresión. Luis Ferrer, buenas noches. Buenas noches. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué ese incremento en el consumo o en pues en la adjudicación, en la administración de antidepresivos en tan poco tiempo? ¿Tiene una justificación clínica, Luis? Bueno, yo entiendo que hay dos motivos, ¿no? Uno, el cambio que ha habido en cuanto a la demanda de tratamiento. La demanda ha crecido también exponencialmente porque hoy, y esto es típico en todas las sociedades de bienestar, sabemos que cuanto más bienestar hay en una sociedad menor tolerancia al sufrimiento. Entonces, hoy a los profesionales se nos exige no que curemos el dolor de la enfermedad, sino que tratemos el dolor de vivir. Entonces el vivir duele, y esto hay que decirlo, no así. Entonces se psiquiatriza la vida cotidiana, y entonces cualquier situación de sufrimiento o de dificultad humana surge una demanda de atención especializada. Esto hace que aumente de una manera tremenda la demanda de las consultas psiquiátricas y psicológicas,
Estimamos que 3/4 partes de las consultas que se hacen hoy en las unidades de salud mental obedecen a este tipo de demandas. Decíamos, perdona que te interrumpa, porque estabas ya corrigiendo el dato que estábamos dando. Un incremento del 200% en los 12 años, dices que es más, que ha subido más. Sí, un estudio que hice hace, pues rematé en 2010, había habido entre 1985 y 2010 un 300% de aumento del consumo de antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos, ¿no? Que son todos enfocados a este dolor de vivir, ¿no? Entonces, por un lado esto, y luego por otro lado, la gente exige esto, ¿no? Que se le quite el dolor de vivir. Y por otro lado, no admite normalmente remedios. No tenemos recursos morales porque estamos en una posmodernidad que no hay recursos morales. Entonces, recursos rápidos y farmacológicos, que es lo más rápido. Y entonces ahí aumenta la... Bueno, pues vamos a ir desgranando no solamente el abordaje de esta cuestión, las razones profundas que estás apuntando, Luis, sino también las consecuencias de esta medicalización, de ese dolor de vivir que apuntabas, Luis. Decíamos que partíamos de un estudio reciente, seguro que hay muchísimos más en este sentido, que indica que se está abordando de forma equivocada, que hay que apostar más por terapias conductuales y mucho menos por recetar medicamentos para abordar sobre todo depresiones leves y moderadas. Vamos a recordar esos datos. A veces se trivializa, otras se estigmatiza, pero lo cierto es que según la OMS unos 350 millones de personas sufren depresión. El continente con una mayor incidencia es Europa. El perfil de las personas más propensas es el siguiente: adultos en la década de los 30 a los 40 años. La posibilidad de sufrir un episodio grave aumenta en el caso de las mujeres. Tienen un 16,5% de probabilidades frente al 8,9% de los hombres. En España, entre un 4 y un 5% de los españoles sufren depresión. Provoca una de cada 10 bajas laborales. Alerta la OMS que en el 2030 será la primera causa de discapacidad. Por eso pide que se aborde su tratamiento de forma prioritaria. El diagnóstico muchas veces es impreciso. This is sadness. La tristeza es uno de sus síntomas. Biológicamente se asocia a un déficit de serotonina, noradrenalina o dopamina. Para compensarlo, lo más probable es que si acude a su médico de cabecera, este, que tendrá unos 5 minutos de media para atenderlo, le recete un antidepresivo. Bueno, pues te tomas esto. Le ocurre en España a 2 de cada 3 pacientes. Si lo derivan a un especialista, será seguramente un psiquiatra y no un psicólogo. El problema en nuestro país es que no hay un protocolo definido. Los miembros del Colegio Americano de Médicos han puesto sobre la mesa un contundente informe. La terapia debería ser un tratamiento alternativo a los antidepresivos para tratar la depresión leve o moderada. El motivo: entre un 10 y un 60% de los casos nunca se cura solo con pastillas. Bueno, Manuel, supongo que coincides en el diagnóstico que hace Luis de lo que está sucediendo, esa intolerancia a la frustración que tiene esta sociedad y esa demanda por parte de la gente de solucionar con pastillas ese dolor de vivir. Pero te pregunto también, y completo la pregunta un poco para los dos, ¿es el paciente, es la gente la que demanda esos tratamientos o es el sistema el que está induciendo a la gente a someterse a esos tratamientos que tienen consecuencias? Creo que es una combinación de las dos cuestiones. Es totalmente coincido con Luis en que cada vez se soporta peor el dolor de existir. Yo creo que la depresión ha cambiado, el estatuto de la depresión ha cambiado. La depresión más clásica tenía que ver fundamentalmente con la culpabilidad derivada del conflicto entre los ideales de una persona y sus impulsos. Cuando entraba en conflicto aparecía la culpabilidad. La culpabilidad se asocia de modo muy fuerte a la depresión. También otros factores, efectivamente, la pérdida y otros factores de crisis vitales existenciales. Hoy en día esa culpabilidad vinculada al conflicto entre los ideales y las tendencias cada vez es menor, porque, por decirlo así, estamos en la época de la permisividad de los goces. En lo que se ha transformado es en una culpabilidad de otro tipo. De algún modo, ser feliz ha pasado a ser un deber, una obligación. Y cuando no se consigue plenamente la plena realización personal, de algún modo el empuje es a ser empresarios de las propias vidas, a maximizar todo, maximizar el amor, el rendimiento, el éxito.
Y por lo tanto, cuando no se consigue, no solo estamos en el fracaso, sino somos culpables de haber fracasado. Y esto hace que la epidemia de depresión se generalice en la época actual. Es decir, desde que ser feliz ha pasado a ser un deber, la depresión se ha convertido en epidemia. Y en epidemia en un momento donde paradójicamente se supone que hay fármacos eficaces para combatirla. Pero el remedio que se propone como más rápido y eficaz, un tratamiento farmacológico, suele plantearse como un tratamiento acotado, pero una vez que se intenta retirar, muchas veces la retirada no es posible. Y lo que se plantea como algo corto y eficaz acaba requiriendo una nueva fase de tratamiento y muchas veces acaba en la cronicidad. Y no quiero dejar de pasar una reflexión que me parece fundamental. El hecho de que los antidepresivos no son más eficaces que el placebo, salvo en los casos de depresión mayor, es algo que se sabe desde hace muchos años. Son estudios... ¿No son más eficaces que el placebo? Es decir, que nada que contenga una sustancia activa. Esto es algo que se destaca, por ejemplo, en estos últimos estudios, pero es algo que se sabe desde hace muchos años. Y son estudios que normalmente se silencian. Esto daría lugar a un escándalo, probablemente en otros ámbitos incluso de la salud. Pero, curiosamente, a pesar de que la eficacia, y esto está probado, insisto, excepto en casos de depresión mayor. Sí. Por ejemplo, sí. En este mismo estudio que mencionamos, en los casos de depresión leve y moderada, de hecho, el tratamiento de elección recomendable es la psicoterapia, no es el antidepresivo. Y, sin embargo, se sigue utilizando de modo masivo, incluso con un coste para el erario absolutamente notable. Con un coste y un negocio también para otros, no para el erario, pero para hay otros que también decir es un gran negocio. que los antidepresivos son el cuarto grupo en gasto farmacéutico para el erario, ¿no? Se recetan más ansiolíticos, pero son más baratos. Los antidepresivos es el cuarto grupo en gasto farmacéutico. Con una perspectiva un poco diferente, esos recursos destinados a un abordaje un poco diferente de la depresión, es decir, un abordaje que interrogue un poco más las causas de la depresión. Porque detrás de una depresión muchas veces hay otro tipo de problemas, de conflictos que convendría porque vamos a aclarar. acotar exactamente qué es una depresión, porque puede que haya mucha gente que confunda una cosa con la otra. ¿Cuándo una persona, Luis, está deprimida, de verdad, clínicamente deprimida? Bueno, a ver, es que hay muchos tipos de depresión, desde la depresión grave, los episodios depresivos mayores aislados o en el contexto de una enfermedad también más grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, es decir, hay muchos tipos de depresión, hasta lo que son las depresiones leves o la depre, o estar de bajón, que esto es toda esa gradación cabría el término depresión. Cuando hablamos de depresiones mayores estamos hablando de cuadros clínicos serios, con una sintomatología nuclear, que es una tristeza, pero una tristeza vital. ¿Y que no tiene que ver con las circunstancias de la vida, que tienen que ver más con...? Hay cuadros depresivos mayores que tienen un componente genético rotundo, ¿no? Pero estos son los menos, estos los ha habido siempre. Lo que ha aumentado geométricamente es el otro tipo de depresiones. Claro, pues como síntoma nuclear una tristeza, pero es una tristeza que no es la tristeza que podemos sentir cualquiera. La tristeza depresiva grave es una tristeza vital, es una tristeza que duele. Decía Quevedo, el alma está como un páramo helado. Es una tristeza cualitativamente... Insondable, ¿no? Sí, cualitativamente distinta, ¿no? Luego esto puede ir acompañado, ¿no?, de angustia, una angustia tremenda, de una falta de capacidad de disfrute de nada. ¿La gente que está deprimida sabe que está deprimida? Sí, lo sufre, claro que sí, en este tipo de depresiones. Luego hay las gradaciones más leves, que a veces se confunde, pues eso, tener un día de bajón o malo con que estoy deprimido, ¿no? Y esto es un rango muy amplio. Claro, decía Manuel esto, en la depresión están implicados una serie de sustancias, somos sacos bioquímicos, evidentemente. Cuando uno está deprimido,
pues tiene bajas unos niveles de determinados neurotransmisores, la serotonina y tal. El error cognitivo que hemos tenido es que se ha establecido una causalidad lineal, es decir, nos bajan esas sustancias y entonces nos deprimimos. Ergo, le damos un antidepresivo que sube las sustancias y mejora. Y mejoran. Y mejoran en un 80%. Muy eficaz. Pero claro, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿me deprimo porque me bajan las sustancias o me bajan las sustancias porque me deprimo? Que es distinto, es decir, ¿me sube la adrenalina porque estoy enamorado o me enamoro porque me ha subido la adrenalina? Que es distinto. Entonces, este tipo de depresiones que tienen un porqué más humano, que está en otro sitio, no está en el locus biológico, tiene un correlato biológico porque no puede ser de otra manera. Pero lo que el tratamiento antidepresivo va a equilibrar ese desequilibrio químico. Pero en el momento en que lo quitas, pues vuelve a desequilibrar, que es lo que decía Manuel, repiten y redundan. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues o le das permanentemente, le estás echando gasolina al tanque, aunque el tanque tenga un agujero para que sigas andando, o inventas otra categoría de diagnóstico y hablas de depresiones recurrentes, crónicas, para mantener un tratamiento. O sea, ¿qué porcentaje de gente convierte en crónico ese tratamiento? ¿Es muy frecuente que la gente que empieza con un tratamiento que tendría que ser pautado en un tiempo determinado? Un tratamiento farmacológico de la depresión, si seguimos los protocolos, una depresión severa, ¿no? Son 6 meses de tratamiento mínimo, ¿no? Y luego ya se retira el tratamiento. De esa gente, un 80% mejora, ¿vale? Pero del 80% que mejora, el 40% recae en menos de 3 años. Y hay que volver a tratarla, ¿no? Cuanto más episodios depresivos, mayor expectativa y probabilidad de que vuelva a tener otro episodio depresivo. Entonces, es ahí donde falla, yo entiendo, el abordaje del tratamiento de la depresión, porque claro, un individuo que está sufriendo como sufre un depresivo, lo primero hay que intentar ayudarlo, y ahí el fármaco es rápido. Pero si te quedas solo ahí, no entiendes nada. Estamos hablando en las depresiones graves, digamos, ¿no? El problema parece que estamos conveniendo en que no está en este grupo, sino en donde se plantea que el abordaje terapéutico está siendo mal planteado, es en el otro grupo, que supongo que es el que está creciendo exponencialmente. Obviamente, pues si yo estoy deprimido porque mi pareja me dice que no está enamorado de mí, pues es una depresión de otro onda. Lógico es que estés mal. O si estás deprimido porque has tenido una pérdida, en un caso de duelo, pues eso es razonable, es humanamente normal. Ahí puedes trabajar con otro tipo de abordajes más psicoterapéuticos que evidentemente alivian igual sin necesidad de tener que dar un pastillazo. Claro, pero por ejemplo, las pastillas famosas para dormir, que utiliza muchísima gente. Yo no sé si podemos incluir esto en esto que estamos hablando o esto es otra cosa. Gente que sistemáticamente el resto de su vida, antes de dormir, se toma una pastilla. El insomnio es uno de los síntomas también típicos de la depresión. El problema del insomnio es que si tú corriges el insomnio con un fármaco hipnótico, al cabo de unas semanas de tomar el fármaco hipnótico ya creas una dependencia. Entonces ya, aunque si lo quitas no duermes no porque tengas insomnio, sino porque no tomas el fármaco. Y entonces estas situaciones paradójicas en las que la solución acaba siendo un problema mayor que el problema que genera la solución, ¿no? ¿Hay forma de resolver esto, este círculo vicioso? Quiero decir, se puede, mucha gente que nos está viendo seguro que antes de irse a la cama se va a tomar una pastilla. ¿Se puede resolver esto o no? ¿O hay gente que tiene que acostumbrarse a esto? Vamos a ver. Yo creo que una cuestión a preguntarse siempre, no duerma, esté triste, esté angustiado, es por la causa inicialmente. Coincido con Luis plenamente en que hay casos muy graves, ¿no?, que requieren, por supuesto, de un abordaje farmacológico. Pero la primera opción sería preguntarse qué es lo que me ha traído a esta situación. Vamos a ver, muchos de los problemas psíquicos son problemas que tienen que ver con las elecciones que se hacen en la vida. Es decir, también son problemas éticos en cierto sentido. A veces nos traicionamos a nosotros mismos. A veces decimos muchas veces que sí a cosas que querríamos decir que no. A veces permanecemos años en relaciones profundamente insatisfactorias. A veces encontramos los especialistas en salud mental que una de las demandas que puede dirigir un paciente es evite que yo esté triste o angustiado, pero no quiero cambiar nada en mi vida.
Entonces, ahí es donde se impone en muchas ocasiones el recurso al fármaco. Y realmente la posición ética pasaría por decir, ¿no?, sin cambiar algo en su vida, no es posible esa salud que pretende. Vamos a ver, lo más saludable cuando hablamos del campo de la salud mental es que estemos mínimamente de acuerdo con la vida que realizamos. Muchas veces el índice de patología tiene que ver con el desacuerdo profundo entre nuestra vida y nuestro deseo, en que de algún modo también nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y la culpa es un afecto inevitable cuando se produce una traición al deseo, por ejemplo. Cuando elegimos en contra de lo que realmente deseamos. Entonces, me parece... Esto supongo que pasó siempre, ¿o no? Pasó siempre, pero lo que ha cambiado es esta lógica de la civilización. Vamos a ver, hubo una época en que nadie se planteaba la felicidad como un objetivo de la vida. Más bien el mundo era... La vida sucedía. Sucedía, y más bien veníamos aquí a sufrir, el mundo era un valle de lágrimas, había esta concepción. Vamos a ver, el que la felicidad sea un factor de bienestar social es relativamente reciente en la historia. Y de éxito social. Esto es relativamente reciente. Y esto introduce cambios en la subjetividad. Digamos, los síntomas psíquicos, por supuesto excluyendo patologías de enfermedad mental grave, etcétera, son síntomas que son muy permeables a los fenómenos de la civilización. Entonces, si nosotros le preguntamos a un campesino en la Edad Media si su objetivo en la vida es la realización personal o la felicidad, nos miraría con una cara muy rara, ¿no? La felicidad como factor de la civilización, de la política incluso, es relativamente reciente. Entonces, es este empuje a la felicidad muchas veces lo que está al origen de la depresión. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo muy complicado, es algo difícil. No es posible... algo relativo incluso. Sí, vamos a ver, no es posible ser feliz en un sentido total, pleno y todo el tiempo. Es decir, la felicidad es algo escaso, son momentos, incluso suelen ser tan pocos que los solemos recordar todos. Si hay una presión a maximizar la vida, el éxito, a vivir como fracaso cualquier contratiempo, entonces estamos contribuyendo a generar esto. Pero luego creo que hay que rescatar profundamente esta dimensión ética de este tipo de síntomas. Es decir, cuando alguien, insisto, no tiene un acuerdo mínimo con la vida que realiza, el bienestar psíquico es imposible. Entonces, esta es la primera pregunta que hay que hacerse en el encuentro con alguien que nos declara su sufrimiento. Evidentemente, en una consulta de atención primaria, en 5 minutos es complicado. Vamos a hablar después, vamos a ver cómo se puede abordar, cómo habría que cambiar, digamos, el circuito para que la gente que tiene unos síntomas previos, bueno, pues no acabe con una medicación prácticamente de por vida. Pero vamos a dar algunos datos, hablamos ya de ellos. Luis nos corregía diciendo que su información le iba a pensar que todavía se ha incrementado más en los últimos tiempos, pero como decía, para ponerlo en su contexto, esto es lo que consumimos en antidepresivos y ansiolíticos. En solo 10 años el consumo de antidepresivos se ha triplicado. Si en el 2000 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios contabilizó el número de dosis en 26,5 por cada 1000 habitantes, en el 2013 se disparó hasta 79,5, un aumento del 200%. Los antidepresivos son estimulantes. Su finalidad es aumentar la transmisión de los 3 principales neurotransmisores cuyo déficit está asociado a la depresión: la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Varios expertos han advertido que este acentuado incremento del consumo no se corresponde con un aumento de los casos de depresión diagnosticados. No solo se compran más antidepresivos, también más ansiolíticos, tranquilizantes menores que disminuyen o eliminan los síntomas de la ansiedad o el insomnio. En los últimos 12 años su consumo ha crecido un 20%, según el Ministerio de Sanidad. Si los juntamos con los hipnóticos, vemos como en el 2000 56 de cada 1000 habitantes tomaban uno al día, en el 2012 89 de cada 1000.
tenemos uno de los consumos más elevados de Europa y aunque a veces se pueden tomar a la ligera, son tratamientos que deben estar controlados, crean dependencia con rapidez y si se dejan de tomar, surgen síntomas de abstinencia. Además, generan tolerancia. Con la misma dosis, el efecto terapéutico va disminuyendo paulativamente. Bueno, apuntabas antes, Manuel, que se creara un gran escándalo si entráramos a fondo en quién se está beneficiando de todo este sistema que nos hemos montado con el consumo de este tipo de medicamentos. ¿Por qué no se rompe este círculo del que los especialistas lleváis advirtiendo tiempo? Hablábamos hoy de un estudio, pero tengo la impresión de que esto lleváis advirtiendo de esta circunstancia desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se rompe esto? Algunos especialistas sí. Algunos especialistas. Hay otros especialistas que también están en esta machito, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, estas cifras evidentemente apuntan también a un negocio. Eso, claro. Es evidente, ¿no? Entonces, contra ahí tienes que estar luchando no solamente con lo que es la clínica, sino con todo lo que lleva detrás. Me permite corregir lo que decían en mis datos, vaya, por ejemplo, a día de hoy casi 360.000 gallegos consumen antidepresivos. 360.000. Unos 450.000 ansiolíticos y más de 650.000 analgésicos. Es el valor de vivir. Hemos pasado la era neolítica, la paleolítica y estamos en la era ansiolítica. Decía Luis, un gran negocio también, Manuel, Sí. en el que también están los niños, esto lo podríamos abordar Claro, también. bueno, O sea, ¿cómo estamos incorporando a los niños a este mundo, a esta era ansiolítica? Vamos a ver, hay un incremento también en la medicalización de la infancia. Los incrementos también se multiplican por 3 en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el consumo fundamentalmente de metilfenidato, ¿no? Que es el tratamiento habitual para el TDAH, ¿no? Vamos a ver, yo no soy para nada talibán en esta ocasión. Creo que algunos niños en situaciones extremas pueden beneficiarse en determinados casos de este tipo de tratamiento. Otra cosa es que él se utilice de una forma indiscriminada y para cuestiones que ya no tienen tanto que ver con una indicación supuestamente terapéutica, sino para aumentar, por ejemplo, el rendimiento, para intentar conseguir mejores resultados, cuando a veces un fracaso, una dificultad nace de otro tipo de problemas. Y me parece que esto es algo también muy preocupante. Por otra parte, habrá que estar muy atentos a los estudios longitudinales en este tipo de abordajes farmacológicos, porque ya están empezando a aparecer estudios en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, donde a largo plazo se comprueba que no solo en muchos casos no hay mejoría, sino... O sea, ¿qué va a pasar con esos niños exactamente. cuando sean adultos y después de haber estado sometidos a tratamientos muy largos? Durante muchos años, y ya empieza a haber algunos estudios, ¿no? Y tengo que decir que son estudios de las propias personas que defienden el tratamiento, donde a largo plazo no se comprueba precisamente que los efectos se mantengan o que haya resultados mejores. Entonces, yo creo que con la prudencia necesaria también hay que tener una alerta especial para estas cuestiones. Y luego insistir en que en este gasto farmacéutico que se está disparando se consumen una serie de recursos que utilizados, por ejemplo, en otras alternativas terapéuticas, podrían dar un resultado. Estamos hablando de psicoterapia, por ejemplo. De psicoterapia, por ejemplo. Un resultado mucho más satisfactorio en algunos casos y, por supuesto, con muchos menos efectos secundarios. Reduciendo de una manera un poco cualitativa este gasto farmacéutico, se podría incrementar el recurso, por ejemplo, en profesionales de la salud mental, en unidades de salud mental, o en introducir, por ejemplo, en atención primaria, recursos psicoterapéuticos que en este momento no existen. Si queréis, doy unos datos muy breves. Por ejemplo,
hay psicólogos especialistas en psicología clínica en el Sergas en este momento, en toda Galicia, somos 91. En toda Galicia. En toda Galicia. 41 en Coruña, 14 en Lugo, 13 en Ourense y 23 en Pontevedra. Hay 406 centros de salud en toda Galicia. Se entiende que... Porque ¿cuál es el circuito de una persona que se autodetecta una serie de síntomas y acude al médico de cabecera, que es el primer profesional de la salud con el que se encuentra una persona? Sistema, sí. ¿Cómo llega una persona, cómo puede llegar una persona a consumir este tipo de tratamientos? ¿A través del médico de cabecera? Sí, el médico... ¿Sin pasar por un profesional de la salud mental? En la mayor parte de los casos. El 90% del abordaje de entrada de un cuadro que se define como, o que se define el paciente como depresivo, lo tratan los médicos de atención primaria. Cuando el tratamiento, que es un tratamiento farmacológico, cuando el tratamiento no hay una respuesta o hay algún otro tipo de complicación, lo derivan a la unidad de salud mental. Claro, pero ya metemos a la persona en un determinado circuito. Sí, claro. En tratamientos largos, muchas veces de años. Claro. Ya metemos a la persona claro. en ese circuito, ¿no? Puede Sin ser haberle ofrecido largo, una sí. alternativa, ¿no? Puede ser largo. Se pide una consulta a salud mental, ya en una atención ya más especializada, a la unidad, y la recibe el psiquiatra. El psiquiatra valora y es el psiquiatra el que va a definir, en la mayoría de los casos, si el tratamiento va a ser vía farmacológica o va a requerir un tratamiento psicoterapéutico. O los dos. O los dos, que sería lo correcto. El problema es que las cifras que dice Manuel son estas. Entonces, claro, un tratamiento psicoterapéutico ya de segundo rango, es decir, en atención especializada. Yo llevo 2 unidades en este momento. Si yo solicito una primera consulta para el psicólogo clínico que trabaja conmigo, le va a tardar una media de unos 3 meses en darle la primera consulta. Va a tener la primera consulta y la siguiente revisión la va a tener en los 3 meses. Entonces, el recurso está, pero es inútil, porque con esa frecuencia es imposible. A ver, ¿por qué no plantear, si se plantea que el nivel de atención primaria es el nivel en que se debería dar la primera respuesta, y la primera respuesta que se da es estrictamente farmacológica, ¿por qué no plantear que a ese nivel pudiera haber una respuesta psicoterapéutica? Vamos a ver, no hay que despreciar nunca el dolor. Es verdad que a veces puede parecernos que es por causas más o menos banales, etc. Pero el dolor siempre es dolor, siempre es real. Y bien canalizado, bien escuchado, bien enfocado, puede evitarse mucho dolor añadido, mucha cronificación, y creo que es por esto que hay que defender claramente la incorporación en ese primer nivel de asistencia, en ese primer nivel de salud, de la posibilidad de un abordaje psicoterapéutico. Esto me parece fundamental. ¿Por qué pensamos que sí hay que dar un abordaje farmacológico inmediato y no un abordaje psicoterapéutico inmediato? Los psicólogos especialistas en psicología clínica tienen una formación más que suficiente para, si en un momento determinado valoran que ese paciente debe ser ayudado por otro recurso farmacológico, etcétera, solicitarlo, bien del propio médico de atención primaria o a nivel especializado. Y entonces, esto es la realidad, ¿no? Que tenemos 406 centros de salud en Galicia, algunos con un volumen de cartillas, por decirlo en términos coloquiales, enorme, y sin una posibilidad. Ahora los residentes, los psicólogos residentes, empiezan a ir de modo, en el 4º año de residencia, creo, a los centros de salud. Pero allí sus tutores, en general, son los médicos de atención primaria, no los adjuntos de psicología clínica. Y, de momento, es una primera aproximación, pero que creo que es muy insuficiente. Yo quería romper una lanza también a la medicina por la medicina primaria. Porque también es muy... acabar siempre culpabilizando. Es muy heterogénea. No, hay médicos de atención primaria fantásticos psicoterapeutas, ¿eh? Ah, sí. Fantásticos psicoterapeutas. Sí. Y una unidad de salud mental comunitaria bien trabajada en su centro de salud, en contacto con los médicos de primaria, con sesiones clínicas periódicas, realiza una labor de formación de esos profesionales excelente.
Y hay médicos de primaria que son excelentísimos psicoterapeutas. Pero los pacientes se resisten a la psicoterapia. ¿Suelen ser más partidarios de la pastilla? ¿Piensan que es, hay de todo, que es un camino hay de más todo. corto? Yo encuentro ciudadanos que no se responsabilizan lo más mínimo de su sufrir. Y entonces te dicen, yo tengo una depresión, pero ¿por qué está usted deprimido? Bueno, yo lo que tengo es una depresión, ni siquiera responden a esa pregunta. Y lo que quieren es un remedio rápido y eficaz. En esta lógica que ahí te está, a veces... Otros son todo lo contrario. Todo menos pastillas, bueno. Yo creo que a veces tampoco es así, claro. Tampoco a veces, es así. Claro, tampoco es así, claro. Vamos a ver, en la sociedad hay razas de discurso, ¿no? Sí. Y también en esto, ¿no? Hay gente que nunca aceptaría una pastilla, aunque la necesite en ocasiones, No si la es un acepta. problema. Y hay gente que solo quiere una pastilla. Pero a veces, si hay un poco de tiempo, una escucha mínimamente atenta y un profesional con un cierto saber hacer, esa demanda se reconduce muy fácilmente. A veces basta la pregunta, bueno, pero ¿cuándo empezó todo? Porque, vamos a ver, los malestares tienen fecha, tienen desencadenantes, y simplemente hacer esa pregunta ya abre a otra dimensión. Hay que poner en palabras, historizar el sufrimiento, y eso produce efectos terapéuticos. Sobre todo si tiene delante a alguien que sabe responder con algo más que sus propios prejuicios. Hay una cuestión cultural en esto. Quiero decir, hay sociedades que son más propensas, claro, hay el tópico del argentino, ¿no? Entonces hay sociedades más propensas o que aceptan mejor la psicoterapia y sociedades que son más propensas a la medicalización. Yo creo que sí, yo creo que cuanto más desarrollada tecnológicamente está la sociedad, más se demanda la pastilla. Más se sobrevalora los remedios rápidos. Claro. Sí. Bueno, pues dejad porque hemos hecho una encuesta por la calle. No se trataba, que también, de preguntar por depresiones, se trataba de preguntar por sentimientos. ¿Qué le provocaba a la gente? Alegría, tristeza, amor y también depresión. Vamos a verlo. El amor, la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo son el sustrato fundamental de nuestras emociones. Hoy hemos salido a la calle para que la gente nos cuente cómo encuentran cada una de ellas en su vida cotidiana. ¿Qué cosas le provocan a usted alegría? A mí ya el hecho de despertarme todos los días, sobre todo con sol, es lo que más alegría. Que haya trabajo, que tenga salud, yo y mi familia. Todo en general, la vida. Yo es que soy alegre. Que mis amigos estén felices, mi familia esté feliz. El fútbol. Tener trabajo. Por casi todo, por salir, por moverme, por vivir. No sé, seguramente soy un optimista compulsivo. Un buen cocido de carnaval. La gente que esté bien. De estar bien con tu pareja, con tus amigos. A mí bailar zumba. Ay, porque la gente está bien. La simple vida. ¿Por qué siente amor? ¿Qué le provoca amor en esta vida? A ver, me provoca amor los niños, las personas mayores, los animales. Los perritos en particular. Estoy enamorado de mi pareja y de mis hijos. De mi novia, de mi familia, del deporte. Me gusta mucho leer. Cuido da miña muller e das miñas fillas. Pues de amor por mi pareja, lógicamente, por mi familia. Mi trabajo es muy importante. Por las personas buenas. Mis hijas, mi mujer y mis padres. Ya pasó, por Dios. Más San Valentín no. ¿A qué tiene miedo en la vida? ¿Cuáles son sus miedos? A una guerra, a las desgracias en general. No me da nada, porque creo que con esfuerzo y voluntad todo se puede superar. El paro, la incertidumbre de cómo está el país. Me da pavor morirme así joven y dejar cosas sin hacer. Fracasar en algo, que fallarle a alguien. De nada. Miedo, ninguno. A política do país e teñolle medo tamén a política internacional cos problemas do Oriente Medio. A la incomprensión, entre otras cosas. ¿Qué le provoca rabia? Desprecios o sobre todo impotencia por algunas cosas que tú ves que las personas no deberían de hacer y están haciendo. Pues quizás la incapacidad o algo para no poder conseguir hacer algo que quieres. A corrupción política. La injusticia. La gente falsa. Por el hambre que hay por ahí, por zonas del mundo. Que la gente se esté llevando tanto dinero como se llevan y que no ocurra nada. La injusticia. ¿Por qué habéis experimentado tristeza en esta vida? Pues cuando se va algún familiar o alguien cercano. Cuando voy a un examen y pues no lo apruebo, o cuando busco trabajo y no me sale. No logro eso que busca mi mente. ¿Y qué es lo que busca su mente? Se lo estoy diciendo. Si quiere entenderme,
entiéndeme. La falta de un ser querido muy cercano que vaya contra la natura, ¿no? Bueno, ver que la gente lo pasa mal. Ver a la gente sufrir, básicamente eso. Pues una grave enfermedad de un amigo, de un familiar. ¿Cree que ha sufrido depresión alguna vez? No, afortunadamente nunca. Sí. ¿Llegó a Sí. estar tratada? Sí, sí. ¿Y cómo se vive en esos momentos? Pues se viven mal. Se viven mal porque, a ver, tú te das cuenta que no eres la persona que eres. Yo soy una persona muy alegre, muy abierta, y en aquellos momentos, pues no quería hablar con nadie. Depresión yo personalmente no la he tenido. Eu mismo estuve deprimido. ¿Tipo que estar a medicación o algo? Sí. ¿Cómo se sentía usted en esa época? ¿Cómo cambia cuando está en esa enfermedad? É difícil definirlo, pero non se siente un ben. Sí, alguna vez. ¿Y cómo se siente uno en esos momentos? Pues muy mal, porque además no reaccionas de una manera razonable, aunque pienses las cosas lógicamente, no las vas a expresar de la misma manera porque tu mente no te deja. Bueno, pues no sé si os ha sorprendido algo en esta manifestación de sentimientos que hemos cogido por la calle. En cualquier caso, vosotros que habéis tenido ocasión de hablar con mucha gente, ¿cuál es el miedo más insondable del ser humano? Los viejos miedos humanos. Los viejos miedos. El no saber qué, el miedo a la muerte, el miedo al enfermar, el miedo a las pérdidas en general. Pérdidas reales y pérdidas simbólicas, claro, que son más contundentes muchas veces que las reales, ¿no? ¿Coincides? Sí. Y, por ejemplo, en los niños el miedo al desamparo, ¿no? Creo que hay una persona que daba un apunte que clínicamente es muy relevante, ¿no? Vamos a ver, alguien dice, sí, tienes miedo a que, por ejemplo, te falten personas muy importantes para ti. Ese es un miedo absolutamente normal. ¿Qué ocurre si esa misma persona está todo el día, todos los días, pensando que eso puede ocurrir y que eso le impide disfrutar del día a día y de todo? Es decir, que pasa a ser una obsesión, una angustia. Esa es la diferencia entre el temor normal y la patología. Me están diciendo mis compañeros que hay mucha gente que está opinando y que están quejándose un poco de la ligereza con la que ellos mismos sienten que muchas veces se mete a una persona en un tratamiento con este tipo de medicación. Gente que está escribiendo, como que entienden que ellos mismos de alguna manera fueron víctimas de este sistema. Estamos viendo esos comentarios ahí. Vamos a ir acabando ya, pero os quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias, Luis, Manuel, os pregunto a los dos, de esta medicalización de la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo como consecuencia de estos equívocos, digamos, en el abordaje de la depresión y de las enfermedades mentales? Luis. No, yo no creo que nosotros estemos construyendo la sociedad. La sociedad ya se ha ido desarrollando. ¿Pero qué consecuencias? ¿Esto va a tener alguna consecuencia? No, las consecuencias es esta dificultad de tolerancia a cualquier mínimo sufrimiento. Esta es una consecuencia obvia, ¿no? Entonces ahora la gente no la capacidad de sufrir, hablemos de los sufrimientos cotidianos, ¿no? Se tolera muy mal. Entonces, motivo de consulta puede ser que le deje el novio, motivo de consulta puede ser que te vaya mal en la tienda, motivo de consulta puede ser que hayas perdido una persona, cualquier situación humana es motivo de consulta. Entonces, la sociedad ha derrapado en ese sentido. Estamos en una posmodernidad, todos los paraguas simbólicos que amparaban esos sufrimientos o le daban un sentido se han caído, y entonces se recurre a lo que la ciencia y la tecnología parece que ofrece. Bueno, y esta es una de las consecuencias. Te tengo que decir también una cosa, es decir, que los fármacos antidepresivos y ansiolíticos, aun teniendo todos estos inconvenientes que tienen, no son fármacos que sean peligrosos desde un punto de vista biológico. Los fármacos ansiolíticos, que son los más recetados de todos los grupos de farmacéuticos, tienen el problema de la adicción y de la tolerancia que señalaban en el reportaje. Sí. Pero por lo demás son fármacos bastante limpios, son fármacos que no te destrozan un riñón o un hígado. Y los antidepresivos, la mayoría también. O sea,
no es que sean inocuos biológicamente, pero no son tan agresivos como el problema es esa tolerancia y esa adicción, digamos. Y los ¿no? antidepresivos no son agresivos biológicamente. Pero el problema es el no tener presente que cualquier tratamiento de cualquier cuadro depresivo, si son muy graves, evidentemente el tratamiento ha de ser biológico. Claro, no, pero está claro. Pero todo ese rango, el tratamiento correcto siempre va a ser con un apoyo psicoterapéutico, de cualquier línea psicoterapéutica, y probablemente en los inicios un apoyo farmacológico. Porque la gente, cuando estás mal, y lo que quieres es salir de ese pozo. Eso, el fármaco te puede ayudar. Claro, si te quedas solo en el fármaco, luego aparece la recaída, aparecen todos los problemas. Decía Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué sociedad hemos construido como consecuencia de esa sociedad ansiolítica de la que hablaba Luis? Sí, yo creo que es un poco el triunfo, en cierta medida, de la biopolítica. En vez de... vamos a ver, hay un declive en general de todos los planteamientos humanistas. Y el ser humano, el ser humano padece de conflictos personales, éticos, es algo más que un saco de sustancias químicas. Y como muy bien decía Luis, muchas veces esas sustancias químicas se activan o se desactivan a partir de los conflictos vivenciales. Entonces, recurrir exclusivamente a la técnica, generar la creencia de que hay una respuesta técnica para cualquier problema, como si el ser humano fuera el automóvil en el taller, creo que es un error de civilización grave y que conduce a una especie de responsabilización colectiva sobre nuestras vidas. Y ese es el principio en el que todo empieza a fracasar. Y eso probablemente tenga que ver con todos los ámbitos, lo traslademos a todos los ámbitos. Vamos a ver, el gasto farmacéutico es, el primer grupo, las estatinas, es decir, para reducir el colesterol. El segundo, los antihipertensivos, es decir, para bajar la tensión arterial. El tercero, los antiinflamatorios y analgésicos. Y después, los antidepresivos. Son todos fármacos que tienen que ver con el estilo de vida. De algún modo. Claro, pero eso ya decía Hipócrates. Lo que estamos medicando es el modo de vivir o de malvivir. Y cuando alguien tiene una dificultad, si inmediatamente la transformamos en una enfermedad, muchas veces le bloqueamos la posibilidad de encontrar una solución en su vida, porque inmediatamente adquiere un estatuto que traslada al otro la solución, en forma de técnica, de fármaco... Una especie de infantilización. Sí, de infantilización. Incluso, y esto hay que decirlo también, en el plano de la psicoterapia no debe de responsabilizar al paciente nunca de su vida y de sus decisiones. Y muchas veces de lo que se trata, por ejemplo, cuando una persona se siente muy culpable en una situación, es de interrogar esa culpabilidad. Porque es el camino para poder eliminar la culpabilidad misma, ver en qué punto esa persona está en desacuerdo con lo que realmente sería su posición de deseo en la vida. Brevemente, Luis, por favor. Dos comentarios mínimos. Suscribo lo que dice Manuel. Pero que también para la sociedad, también se inventan enfermedades. Claro. Los sufrimientos humanos se convierten en enfermedades. El síndrome postvacacional, que tanto nos gusta a los periodistas salir todos los años del síndrome postvacacional, o el síndrome del ama de casa. Pero claro, pero es que esto es la vida. Claro, si a eso le pones una etiqueta, le pones una categoría diagnóstica y le sirves de la mano un fármaco que lo pueda aliviar... Insisto, pues, alguien hace un gran negocio efectivamente, también, con claro. la aparición de enfermedades... Y luego quería hacer otro pequeño apunte. Absolutamente partidario y ejerciente y practicante de la psicoterapia. Pero la psicoterapia tampoco es inocua, ¿eh? También engancha. Pues también puede tener efectos colaterales la psicoterapia, ¿no? Porque a veces si se plantea el dilema, el fármaco se demoniza y la psicoterapia se glorifica como lo que es inocuidad, no, hay psicoterapias que pueden ser
tener también sus efectos secundarios o daños colaterales. Bueno, pues de Pero verdad, a ver... que ahora... ahí está la ética Bueno, aquí ahora estamos... y el saber hacer o no. También, claro, este momento psiquiatra, psicólogo, también que también en es los muy fármacos, interesante. también en los fármacos. Sí, vamos a ver, yo creo que hay un uso muy ético de los fármacos. Y luego este otro uso, que es el que estamos... Bueno, de verdad, apasionante debate el que hemos mantenido con esa excusa que nos proporcionaba una revista médica, el dolor de vivir. Vamos a seguir viviendo para que nos siga doliendo la vida, pero vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida hablamos de otras cosas.